La historia comienza con Hirayame Tatsuye, un empleado de 29 años de una empresa no muy buena. En su día libre, Tatsuye fue a escalar montañas porque era su afición. Mientras paseaba por la ciudad de camino a casa, un círculo mágico apareció de repente en el suelo y antes de que Tatsuye se diera cuenta, Tatsuye se encontró en presencia de un rey sentado en su trono. Había lujosos muebles que cubrían la mullida alfombra roja y muchos guerreros con armaduras se erguían en las paredes. Hirayame miró a su alrededor y vio a gente con el pelo castaño y rubio. Había un grupo de hombres y mujeres que vestían americanas como estudiantes de instituto, pero parecían matones de instituto. Probablemente estaban en la misma situación que Hirayame. El líder del grupo de matones, un rubio al que le faltaban los dientes, preguntó al rey por aquel lugar. El rey explicó que se trataba del reino del Iris y que el mundo estaba en grave peligro. Cada 100 años, los monstruos atacan este mundo. Cada vez que ocurre, la tierra y las ciudades son pisoteadas y sufren grandes daños. Los monstruos que atacaban eran extremadamente poderosos. Resulta que los caballeros aventureros y los gremios de este mundo no son suficientes para luchar contra ellos, así que suelen convocar a héroes. Los héroes que venían de la tierra tenían una serie de habilidades superpoderosas y el rey les explicó que esas habilidades podían darles un poder tremendo. A continuación, el rey distribuyó tarjetas de purpurina blanca plateada de 5 centímetros x 10 centímetros. Había 6, una para Hirayame y 5 para el grupo de matones. El líder de los matones de pelo rubio y dientes perdidos anunció alegremente que la habilidad escrita en su tarjeta era ataque relámpago de héroe. Sin embargo, cuando llegó el turno de Hirayame, llamado viejo por el matón rubio al que le faltaban los dientes, todos se quedaron estupefactos cuando Tatsuya anunció que sus habilidades eran cultivo de cosechas y manejo de maquinaria agrícola. Sus reacciones se congelaron, ya que todo lo escrito en la tarjeta de habilidades de Hirayame eran solo habilidades agrícolas, incluso había algunas habilidades al azar. Su reacción de asombro se debió probablemente a que esperaban una fuerza o unas habilidades extraordinarias, pero lo que Hirayame tenía estaba relacionado con la agricultura, lo que parecía muy incompatible o no se ajustaba a las expectativas. El rey interrumpió la situación con una sutil tos, desviando su atención. Les informó de que se dirigirían a la capital imperial para entrenarse de cara a la próxima inundación de monstruos. Al día siguiente, acamparon en un vasto bosque. Su viaje a la capital les llevaría 1 día y medio a pie a través del bosque. Tenían una brújula mágica que les indicaba la dirección a seguir. Este bosque es en realidad una especie de laberinto. Según la información que les dieron, este bosque es el cuartel general de un monstruo superpoderoso. Este lugar era muy peligroso y era conocido como el bosque sin retorno. No obstante, podían pasear tranquilamente por el interior del bosque porque antes de abandonar el reino, un famoso sacerdote les dio un amuleto. Según él, durante las siguientes 48 horas no se encontrarían con ningún monstruo a menos que ellos mismos los estimularan. Esto les permitió atravesar el bosque sin la interferencia de los monstruos, al menos durante un tiempo. Hirayame Tatsuye, cuyas habilidades se limitaban a la agricultura, se sintió rechazado por el resto del grupo de héroes. No le dirigían la palabra, y esto se convirtió en algo natural para él. Como resultado, Tatsuye se sentía marginado. Una noche, Tatsuye decidió alejarse del campamento y se envolvió en un saco de dormir. Tatsuye se quedó dormido en aquel lugar. Sin embargo, la escena cambió. Mientras Tatsuye dormía, un hombre al que le faltaban los dientes, Miyamoto, se fijó en él. Algunos miembros del grupo pensaron que Tatsuye, con unas habilidades agrícolas consideradas inútiles, era un obstáculo para su seguridad. Decidieron que, aunque matarlo directamente probablemente dejaría una mala impresión, dejarlo en el bosque también podía considerarse un destino igual a la muerte. Uno de los miembros del grupo, una chica de pelo negro, sintió un poco de arrepentimiento por la decisión y se disculpó ante el dormido Tatsuye. Sin embargo, la decisión estaba tomada, y el grupo decidió llevarse consigo todas las provisiones de agua, comida y dinero preparadas por el rey, dejando a Tatsuye sin recursos. La siguiente escena muestra que a la mañana siguiente,
cuando Tatsuya se despierta, se encuentra con que el grupo de héroes de la escuela ha desaparecido. Tatsuya detalla el equipo que tiene: saco de dormir, botella de agua, botella de bebida, cuchillo, cerillas, olla de una mano, plato, sal y pimienta, pan, chocolate y curry sólido. Sin embargo, sus provisiones no eran suficientes para sobrevivir más de un día, especialmente el problema crítico era el agua. Aunque Tatsuya tenía 1500 mililitros de agua, para caminar todo el día, su suministro de agua no sería suficiente. Tatsuya también se dio cuenta de que este bosque era un lugar peligroso ya que podría haber presencia de monstruos, según la información del rey. En una situación muy difícil y sin recursos suficientes, Tatsuya meditó sobre los peligros a los que podría enfrentarse, no solo por la falta de comida y agua, sino también por la amenaza potencial de monstruos que podrían aparecer en cualquier momento. Ahora, Hirayame Tatsuya se daba cuenta de la urgencia de las necesidades básicas que hay que cubrir para sobrevivir: agua, refugio y comida. Aunque Tatsuya se dio cuenta de que caminar sin rumbo le llevaría a la muerte por falta de agua y comida, Tatsuya intentó sobrevivir lo mejor que pudo mientras estudiaba el entorno que le rodeaba. Las conmovedoras escenas muestran que sus principales prioridades son: asegurarse agua, encontrar refugio y encontrar comida. Tatsuya se dio cuenta de que podía sobrevivir sin comida durante una semana, pero sin agua, Tatsuya solo aguantaría 2 o 3 días. Tatsuya se dio cuenta de que antes de encontrar la cueva, Tatsuya vio un río alrededor de la zona. Sin embargo, el agua del río parecía turbia y sucia, imbebible como estaba. Tatsuya se dio cuenta de que para beber el agua del río, Tatsuya necesitaba filtrarla primero antes de hervirla para eliminar bacterias y gérmenes. Sin embargo, Tatsuya no sabía cómo filtrar el agua con eficacia. Ante este aprieto, Tatsuya reflexionó sobre su deseo de tener acceso a Internet para encontrar una solución. La sorpresa llegó cuando Tatsuya se dio cuenta de que una de sus habilidades, confusas, era búsqueda en la red nivel 10. Tatsuya decidió utilizar esta increíble habilidad suya. En un mundo donde el nivel 5 era el máximo, Tatsuya tenía el nivel 10, que era el máximo nivel de ruptura de límites, una habilidad extraordinaria que parecía una trampa. Tatsuya utilizó su teléfono móvil y, milagrosamente, la batería era infinita, y la señal era excelente. La historia continuó con la historia de Tatsuya, que consiguió resolver el problema del agua filtrándola y hirviéndola utilizando las instrucciones que Tatsuya obtuvo de NetSearch Level 10. Tras conseguir agua limpia, Tatsuya se dio cuenta de que el principal problema que le quedaba era encontrar comida. Tatsuya decidió buscar comida recolectando nueces y cazando animales en el bosque. Mientras Tatsuya exploraba el bosque en busca de fuentes de comida, de repente encontró algo inesperado: un cadáver convertido en esqueleto en el bosque. A pesar de sentirse incómodo, Tatsuya decidió ofrecer plegarias por el difunto. Sin embargo, su confusión surgió cuando Tatsuya vio que el cadáver tenía herramientas de labranza. Tatsuya encontró las ruinas de una cabaña y campos abandonados a su alrededor, lo que indicaba que esta persona era un agricultor. Tatsuya empezó a llegar a la conclusión de que la persona probablemente murió de una enfermedad mientras trabajaba en los campos. Tatsuya encontró una azada oxidada cerca del cadáver. Esto indicaba que la persona era un granjero local, y este hecho dio a Tatsuya una nueva comprensión del estado del lugar y le hizo preguntarse sobre lo que había ocurrido allí. Tatsuya, en una situación desafiante, se dio cuenta de que en un mundo diferente existía el riesgo de ataques de monstruos y el peligro de morir de hambre. Tatsuya escudriñó las ruinas de las cabañas circundantes, buscando comida que pudiera prepararse para el futuro, pero no encontró ningún alimento que pudiera almacenarse. Todo lo que Tatsuya pudo encontrar fueron algunas vajillas que Tatsuya podría utilizar. Tatsuya empezó entonces a considerar la opción de reanudar la agricultura en las tierras abandonadas de los alrededores. Sin embargo, la tierra estaba llena de malas hierbas y sin semillas, lo que le dejó confuso sobre cómo empezar. Entonces, la sorpresa llegó cuando Tatsuya se dio cuenta de que su habilidad, creación de semillas nivel 10, estaba activada. Esta habilidad le permitía crear semillas, y su habilidad mostraba que la planta de crecimiento más rápido que Tatsuya podía plantar eran judías germinadas. Tatsuya se sorprendió al sentir la magia del poder de su habilidad,
de repente, Tatsuya tenía semillas de judías germinadas en sus manos, a pesar de no darse cuenta de cómo había sucedido. Tatsuya trató de recordar la información que sabía sobre los brotes de soja, dándose cuenta de que crecían mejor en un lugar oscuro y que podían plantarse en una semana después de no haber estado expuestos a la luz del sol. Su habilidad para crear semillas le dio esperanzas para reanudar la agricultura en aquel lugar abandonado. Tatsuya, al recibir las semillas listas para plantar, empezó a preparar la tierra para la siembra utilizando una azada. Tatsuya se sorprendió cuando se activó su habilidad en el uso de herramientas de labranza, manejo de herramientas de labranza nivel 10. La habilidad le permitía manejar las herramientas de la tierra con gran facilidad y eficacia. Esto le hizo darse cuenta de que esta habilidad era también una extraordinaria habilidad para hacer trampas. Con facilidad, Tatsuya cultivó la tierra de los alrededores para sembrar semillas de hortalizas desde la palma de su mano. Después de sembrar las semillas, Tatsuya también dispuso algo de madera de las ruinas de la cabaña para crear sombra para sus plantas recién plantadas. Y una vez más, Tatsuya oyó una voz divina que le hablaba de su nueva habilidad, cultivo de nivel 10. Aunque Tatsuya sentía curiosidad por esta nueva habilidad, no obtuvo ninguna respuesta a sus preguntas. Sin embargo, Tatsuya empezó a reflexionar sobre los requisitos nutricionales que eran esenciales para los cultivos que iba a cultivar. Tatsuya se dio cuenta de que, aparte de los brotes, el principal requisito de las plantas era una fuente de carbohidratos. Tatsuya decidió plantar tubérculos, como zanahorias y boniatos de loto, ya que contenían muchos carbohidratos y podían sustituir por ahora a cereales como el arroz y el trigo. Tatsuya empezó a pensar en estrategias agrícolas que le ayudaran a sobrevivir en esta difícil situación. Cuando Tatsuya consiguió crear semillas de zanahoria, decidió posponer sus planes de plantar trigo y arroz por el momento. Sin embargo, mientras Tatsuya pensaba en eso, sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Tatsuya se sintió mal y de repente se dio cuenta de algo que le preocupaba mucho, un lobo gigante escondido detrás de un árbol. Este lobo era inusualmente grande, como un husky siberiano, pero 5 veces más grande que su tamaño normal. Tatsuya lo llamó el colmillo plateado, que era un nombre apropiado para describir su enorme tamaño. Tatsuya se dio cuenta de que no era un lobo corriente, sino un monstruo extremadamente peligroso. Tatsuya sintió pánico y confusión, preguntándose si el efecto de su amuleto protector había desaparecido. Tatsuya se dio cuenta de que no tenía muchas opciones en ese momento. Lo único que Tatsuya podía hacer era sostener la azada en la mano. Cuando sus miradas se cruzaron, Tatsuya sintió el miedo que envolvía su corazón. Tatsuya se dio cuenta de que aquel lobo era mucho más grande que el tigre que solía ver en el zoo, y no había ningún separador de hierro entre ellos. Tatsuya sintió un miedo inconmensurable por enfrentarse a un monstruo que amenazaba su vida sin protección suficiente. Esta situación le dejó paralizado y sin saber qué hacer. Tatsuya, en tan precario estado, sintió que un sudor frío le recorría la espalda y casi perdió el control de sus piernas. Cuando Tatsuya se encontró cara a cara con el lobo gigante, este se abalanzó de repente hacia él con rapidez. Presa del pánico, Tatsuya intentó intimidar al lobo blandiendo la azada que llevaba en la mano. Sin embargo, tales amenazas fueron ineficaces contra el lobo que estaba tan cerca, que su enorme boca estaba casi sobre Tatsuya. Cuando la situación se estaba volviendo precaria, de repente se activó su habilidad en el manejo de aperos de labranza, manejo de aperos de labranza nivel 10. Sin darse cuenta, la azada que sujetaba atravesó con fuerza la cabeza del lobo, produciendo incluso un penetrante sonido de viento. Al ver los restos carbonizados de la carne del lobo, Tatsuya jadeó por un momento. Aunque Tatsuya había considerado brevemente utilizar la carne de monstruo como fuente de alimento, se dio cuenta de que la carne del lobo se había carbonizado por completo debido a la explosión mágica de antes. Tatsuya se dio cuenta de que podría ser difícil obtener comida de los monstruos. Tatsuya se sintió triste por esta difícil situación, y se dio cuenta de que encontrar comida de los monstruos no era tan fácil como Tatsuya esperaba. Tatsuya, después de trabajar duro cultivando la tierra durante varias horas, se sintió cansado y sediento. Tatsuya empezó a sentir el hambre que le estaba venciendo.
La mayor parte de la comida que había traído casi se había acabado, y el único alimento que quedaba era curry sólido. Aunque Tatsuya sabía que el curry sólido podía mejorar el sabor de cualquier comida, optó por guardarlo como última reserva. Tatsuya buscó comida por los alrededores, pero solo consiguió encontrar una serpiente. Aunque Tatsuya no estaba seguro de si era segura o merecía la pena consumirla, Tatsuya recordó que las serpientes contenían proteínas y se decía que su sabor era similar al de la carne de ave. A continuación, Tatsuya buscó formas de atrapar serpientes. Mientras Tatsuya seguía buscando información en Internet, se topó con un método bastante extraño: quemarse el pelo para atraer a la serpiente. Al principio, este método sorprendió y confundió a Tatsuya, pero después de investigar más a fondo, Tatsuya descubrió que el sonido que hacía el pelo quemado era similar al sonido que hacían las serpientes cuando querían aparearse. Tatsuya se sorprendió de lo rápido que crecían sus plantas. Solo había pasado medio día y ya empezaban a aparecer brotes. Tatsuya empezó a darse cuenta de lo grandes que eran sus habilidades de agricultor tramposo. Mientras tanto, Tatsuya se las arregló para conseguir sin problemas 2 serpientes que le sirvieran como fuente de alimento. Al día siguiente, al mediodía, Tatsuya vio que los brotes de soja ya eran comestibles. Aunque la velocidad de crecimiento no era extraordinaria, Tatsuya se sintió bastante sorprendido por la rapidez. Además, Tatsuya oyó que la carne de serpiente tenía un sabor similar al de la carne de pollo, así que Tatsuya decidió cocinarla en trozos de serpiente. Tatsuya comenzó a cocinar hirviendo agua, luego vertió los brotes de soja cosechados, la carne de serpiente, la sal y la pimienta en el agua hirviendo. Tatsuya probó los trozos de serpiente y judía que había cocinado. Tatsuya sintió que le faltaba sabor, así que añadió sal y pimienta antes de que se enfriara el agua caliente de la olla. Tatsuya esperaba obtener un mejor sabor de su cocina. Tatsuya, después de disfrutar del plato hecho con brotes de soja y carne de serpiente, sintió una sensación parecida a la de comer sopa de pollo sazonada con sal y pimienta. Tatsuya comprobó que los brotes de soja estaban crujientes y deliciosos. Esto le hizo tener aún más ganas de disfrutar de las zanahorias que Tatsuya había plantado. Al día siguiente, Tatsuya sintió que era hora de probar sus zanahorias. Tatsuya esperaba preparar un plato de chuletas de serpiente con la adición de brotes de soja y zanahorias. Sin embargo, Tatsuya se dio cuenta de que su provisión de sal y pimienta se estaba agotando. Tatsuya se dio cuenta de que, sin condimentos, cualquier plato que preparara tendría un sabor insípido, a pesar de que Tatsuya tenía mucha hambre. Aún así, Tatsuya se sintió agradecido de poder conseguir algo de comida comestible. Tatsuya intentó llevarse un trozo de zanahoria a la boca, entusiasmado por disfrutar de los productos de la granja que él mismo había cultivado. Tatsuya esperaba poder añadir una variedad de alimentos que Tatsuya pudiera consumir para satisfacer sus necesidades nutricionales. Después de probar las zanahorias cocidas, Tatsuya sintió una sensación dulce que nunca antes había probado. Las zanahorias cocidas eran muy dulces, incluso el contenido de azúcar era tan alto que Tatsuya empezó a plantearse si podría obtener el azúcar de las zanahorias procesándolas. Los brotes de soja seguían teniendo su habitual sabor crujiente y delicioso. Mientras Tatsuya estaba hipnotizado por la exquisitez de las verduras, trampa, que Tatsuya había cultivado, un pequeño animal apareció de repente delante de él. La bestia parecía pequeña como una especie de enano o quizás un hada. La altura de la bestia era aproximadamente desde la punta del dedo corazón hasta la base de la palma de la mano de un adulto, unos 15 o 20 centímetros quizás. La ropa que llevaba era parecida a la que suele aparecer en los cuentos de enanos y hadas. La bestia tenía orejas de conejo en la parte superior de la cabeza, pelo plateado hasta la cintura, ojos azules y un bonito rostro europeo. Tatsuya se sintió impresionado y asombrado. Tatsuya solo había visto monstruos en el mundo de la fantasía, pero de repente la fantasía tenía un lado simpático y divertido. Tatsuya sintió que la presencia de esta criatura representaba realmente el lado dulce y agradable del mundo de fantasía que normalmente solo encontraba en los cuentos. Tatsuya, en un encuentro con una pequeña criatura parecida a un conejo a la que se llamaba conejo montado en la mano,
sintió deseos de confirmar que el conejo montado en la mano no era un conejo travieso que le robaría las zanahorias. Con un gesto cómico, el conejo confirmó que no tenía intención de robar zanahorias. A Tatsuya le hizo mucha gracia el gesto del conejo. Cuando Tatsuya le ofreció la zanahoria, el conejo asintió con entusiasmo, aparentemente queriendo demostrar que el conejo de manos le escuchaba bien. El conejo explicó que eran una raza de conejos que vivían en el bosque y a los que la gente grande llamaba conejos que montan a mano. Se sometían a un ritual cuando eran casi adultos, que consistía en viajar solos y traer un tesoro al nido para ser reconocidos como adultos. Tatsuya empezó a comprender un poco a las criaturas de este mundo y los rituales que realizaban para convertirse en adultos. Tatsuya se sintió impresionado por la inocencia y educación del conejo, y comprendió más sobre las criaturas de este mundo de fantasía. Tatsuya, tras enterarse de que Mari, la coneja que montaba a mano, tenía que llevar una buena zanahoria a su aldea para ser reconocida como adulta, llegó a comprender lo preciadas que eran las zanahorias para ellos. Tatsuya empezó a darse cuenta de que, en este mundo, las zanahorias podrían ser un artículo raro, sobre todo porque Tatsuya se dio cuenta de que las zanahorias silvestres podrían no existir. Cuando Tatsuya preguntó qué le había pasado a Mari, vio que ésta miraba fijamente un manojo de zanahorias que Tatsuya había apartado antes. Al ver las zanahorias que Tatsuya había cosechado antes, Mari no pudo evitar parecer hambrienta y empezó a salivar. Con admiración, Mari, que ahora estaba emocionada al ver las zanahorias, mantuvo su expresión de admiración. Tatsuya colocó entonces las zanahorias hervidas restantes de su desayuno delante de Mari. Mari respondió oliendo el aroma de las zanahorias hervidas, salivando aún más hasta parecer una cascada. Esta interacción demostró lo preciadas que eran las zanahorias en su mundo y cómo la raza de conejos de mano apreciaba la presencia y la exquisitez de las zanahorias que producía Tatsuya. Tatsuya empezó a sentirse más cerca de Mari y comprendió más profundamente la importancia de las zanahorias para la raza de conejos manaderos. Tatsuya, después de darle la zanahoria a Mari, observó con asombro cómo Mari empezaba inmediatamente a comérsela a un ritmo muy rápido. Al dar un mordisco a la zanahoria, Mari puso cara de sorpresa y empezó a comérsela con gusto. Mari alabó con entusiasmo la exquisitez de las zanahorias que estaba comiendo, diciendo que era la primera vez que probaba algo tan dulce y delicioso. El propio Tatsuya se sorprendió de lo extraordinarias que sabían las zanahorias. El manjar de zanahoria sabía tan dulce que incluso le hizo pensar en hacer azúcar con ella. Después de comerse las zanahorias hervidas, Mari echó un vistazo al manojo de zanahorias que Tatsuya había apartado. Con una tentadora lujuria, Mari pensó que si conseguía llevar a casa unas zanahorias tan buenas, podría volver a su guarida como una heroína. Cuando Tatsuya se ofreció a darle algunas zanahorias a Mari, esta puso cara de sorpresa y no podía creer que Tatsuya compartiera unas zanahorias tan preciadas. Para la raza de los conejos de mano, las zanahorias eran consideradas un artículo raro y precioso. Tatsuya confirmó su oferta de darle unas zanahorias a Mari, y ésta, entusiasmada y agradecida, aceptó el ofrecimiento asintiendo con la cabeza. Esta interacción demostró que las zanahorias tenían un valor muy alto para la raza de conejos que montaban a mano y que Tatsuya empezaba a comprender la importancia de las zanahorias para ellos. Cuando Mari regresó con 3 zanahorias atadas con pelo de gelada, volvió a su nido con una gran sonrisa. Tatsuya, después, se sintió confuso y perdido aquella noche. Tatsuya se sentía frustrado por no poder cazar una serpiente para utilizarla como fuente de proteínas. Aunque Tatsuya utilizó su pelo como cebo, ni una sola serpiente se le acercó. Tatsuya se sintió preocupado porque era imposible depender únicamente de brotes y zanahorias todo el tiempo, sobre todo porque la necesidad de proteínas era esencial. Mientras comía zanahorias hervidas, Tatsuya empezó a pensar si debería empezar a cultivar judías como fuente alternativa de proteína animal. Cuando Tatsuya estaba pensando en su próximo movimiento, de repente aparecieron de entre los arbustos 10 conejos montados a mano. Esta interacción muestra cómo Tatsuya, en una situación difícil, siguió intentando encontrar una solución para satisfacer sus necesidades nutricionales, y luego se reunió con Mari y su grupo. En esta escena, Tatsuya, que estaba confuso, recibió la visita sorpresa de 10 conejos montados a mano.
Le saludaron respetuosamente y le preguntaron si Tatsuya era el gran hombre que les daba zanahorias. Tatsuya, sorprendido, se preguntó a qué habían venido. Los conejos le confirmaron que habían venido a agradecerle la zanahoria dulce que Tatsuya les había dado antes. Entonces, su atención se vio distraída por algo de lo que tiraban con un alambre. Resultó ser un jabalí muy grande, que probablemente pesaba hasta 100 kilos. Tatsuya quedó sorprendido e impresionado por su fuerza para tirar de un animal tan grande, teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Le explicaron que el jabalí era una expresión de gratitud por las zanahorias que Tatsuya les había dado antes. Los conejos que montaban a mano querían hacer un intercambio, dando el jabalí a cambio de las deliciosas zanahorias que Tatsuya les había dado antes. Esto demuestra que los conejos tienen un sistema de intercambio de bienes. Tatsuya preguntó a los conejos cómo habían conseguido cazar un jabalí tan grande. Los conejos le contestaron que eran cazadores, mostrando su confianza. Tatsuya estaba asombrado por sus habilidades. La mayoría de los conejos que montaban a mano incluso llevaban pequeñas lanzas. Más tarde, Tatsuya expresó su asombro por el hecho de que los conejos habían pedido zanahorias, lo que le hizo suponer que eran animales herbívoros. Sin embargo, los conejos le explicaron que para ellos las zanahorias eran un artículo de lujo y que la mayoría eran animales omnívoros, no solo herbívoros. Entonces declararon su intención de quedarse y ofrecieron intercambiar jabalíes por zanahorias como una forma de comercio que continuaría. Así, el número de personas que vivían con Tatsuya aumentó, y el problema de la proteína animal pareció solucionarse con la presencia de conejos de mano que llevaban jabalíes. En esta parte, Tatsuya renovó la casa de campo en ruinas donde Tatsuya encontró el cadáver junto con los conejos montados a mano. Anteriormente, Tatsuya vivía en una cueva pero ahora sentía la necesidad de reparar la cabaña para tener un lugar mejor donde vivir. Ahora Tatsuya tiene más tiempo, ya que los conejos le ayudan con tareas como traer animales a cambio de zanahorias y ayudar en las tareas domésticas. Su presencia elimina la preocupación de Tatsuya por la escasez de carne. Aunque Tatsuya ha plantado trigo y arroz, pasará aproximadamente un mes antes de que se puedan cosechar. Tras la cosecha, planea realizar nuevas búsquedas para encontrar una aldea humana. Durante los próximos meses, Tatsuya planeaba quedarse en ese lugar y renovar la cabaña para convertirla en un lugar mejor para vivir que la cueva que Tatsuya había ocupado anteriormente. Tatsuya utilizó la azada que tenía, que era muy eficaz para procesar la madera. Aunque en realidad la herramienta no estaba diseñada para producir tablones, Tatsuya consiguió utilizar la azada para cortar madera. Sin embargo, Tatsuya se enfrentó a la dificultad de no tener clavos, pero los conejos que montaban a mano le ayudaron fabricando clavos con objetos que obtenían de los cadáveres de aventureros humanos a los que llamaban minas. Tatsuya se sorprendió de que los conejos no solo tuvieran instintos animales, sino también la inteligencia suficiente para utilizar el fuego y procesar el metal de las herramientas y armaduras humanas muertas. Ayudaron a Tatsuya haciendo clavos, fabricando herramientas de madera y construyendo la cabaña que estaba siendo reparada. Esto demuestra que, a pesar de parecer conejos normales y corrientes, los conejos que montan a mano tienen la inteligencia y la capacidad de utilizar los recursos que les rodean para ayudar a Tatsuya en su proyecto de reparación de la cabaña. Tatsuya describió lo útiles y hábiles que fueron los conejos para ayudarle. En un día, juntos, consiguieron construir una cabaña y un cobertizo bastante grandes y organizaron el equipo de cocina que habían dejado los aventureros anteriores. La cabaña que construyeron tenía aproximadamente el tamaño de un estudio y el equipo de cocina reparado mejoró notablemente la experiencia de Tatsuya a la hora de cocinar y comer. Además, el cobertizo que construyeron también había sido fuertemente custodiado por un conejo de élite montado a mano para mantenerlo a salvo. Tatsuya sintió entonces que había llegado el momento de salir de la cueva. Como celebración de la mudanza, utilizó el curry que le quedaba para cocinar un plato especial, que era un curry salvaje preparado con carne de jabalí y abundantes zanahorias. Era una celebración de su traslado a la nueva cabaña. En esta sección, Tatsuya preparó un plato de curry de zanahoria que encantó a los conejos que montaban a mano. Les gustó tanto que el curry se acabó rápidamente sin que Tatsuya tuviera la oportunidad de probarlo.
Los conejos montados a mano parecían muy satisfechos e inmediatamente se quedaron dormidos en sus respectivos lugares. Uno de ellos incluso durmió en el regazo de Tatsuye. A Tatsuye le pareció extraño que a estos conejos mañoseados pareciera gustarles de verdad, casi como un perro o un gato que se acercan a alguien que les da de comer. Así, Tatsuye intentó acariciar a uno de ellos, de forma similar a como se acaricia a un gato o a un perro. Tatsuye descubrió que sus cuellos, orejas y colas parecían muy suaves y agradables al tacto. Cuando Tatsuye tocó la punta de la cola de uno de los conejos mañoseados, el conejo pareció sorprendido y respondió con una extraña reacción que parecía un poco burlona. Entonces, el conejo le pidió a Tatsuye que lo volviera a hacer. Entonces, Tatsuye jugó con la punta de la cola del conejo, lo que provocó una reacción inesperada por parte del conejo. Después de que Tatsuye jugara con uno de los conejos montados a mano, el conejo pareció sorprendido y reveló que la técnica de Tatsuye era impresionante. Después, el conejo parecía agotado y acabó quedándose dormido en el regazo de Tatsuye. Al día siguiente, Tatsuye se despertó y no vio a ninguno de los conejos. Tatsuye los buscó en el almacén y por su barrio, pero no los encontró. Tatsuye estaba confuso y no entendía por qué se habían ido sin despedirse. Tatsuye continuó su trabajo en el jardín y procesó carne de jabalí para dar cuenta de su trabajo del día. A pesar de sentirse sorprendido por su marcha, Tatsuye decidió continuar con sus actividades diarias sin pensar demasiado en la partida de los conejos. Tatsuye se sintió solo tras la marcha de los conejos que montaban a mano. Sin embargo, Tatsuye se dio cuenta de que no tenía sentido expresar su soledad. Al caer la noche, apareció una hermosa muchacha junto con 30 conejos manuables. La chica parecía ser una piel de bestia de conejo de tamaño humano. La chica se presentó a Tatsuye como Sonja. Sonja parecía una chica de 15 años, y aunque la forma de su pecho era modesta, la chica tenía un cuerpo bonito y era ciertamente muy mona. Sonja, la reina de los conejos, explicó a Tatsuye el motivo de su presencia. Planeaban abandonar su anterior residencia y trasladarse a una región donde encontraran zanahorias de gran calidad. Tenían una buena relación con Tatsuye, que vivía allí, porque Tatsuye les daba acceso a las zanahorias. Sonja también mencionó que estaban dispuestos a proporcionar carne a cambio de las zanahorias que les proporcionaba Tatsuye. En este pasaje, Tatsuye contemplaba la falta de condimentos en su cocina, sobre todo después de quedarse sin salsa yikinik. Aunque la carne de cerdo salvaje obtenida del conejo humano tenía un buen sabor, la falta de condimento le hizo sentirse decepcionado. Tatsuye empezó a desear poder pedir condimentos a Japón, pero de repente se activó su habilidad de contorno, logística interdimensional. Esto le sorprendió, ya que la habilidad le permitía pedir productos de otras dimensiones. De repente, un altar y una caja de ofrendas aparecieron en el almacén. En esta parte, Tatsuye, que se sorprendió al ver el altar y la caja de ofrendas que aparecieron de repente en su almacén, escuchó una voz misteriosa que decía ser un dios de la cosecha o dios de la agricultura. Tatsuye estaba confuso sobre por qué aparecía este dios de la cosecha en relación con sus habilidades logísticas interdimensionales. El dios explicó que Tatsuye podía hablar con él porque Tatsuye era el amo de la granja, y que la presencia del dios formaba parte de su destino para mejorar su vida en la granja. La deidad prometió a Tatsuye la capacidad de cultivar cosechas de la más alta calidad y proporcionarle otros beneficios, pero con la condición de que Tatsuye no dejara de cultivar. Un confundido Tatsuye solo quería conseguir condimentos para su comida. La deidad accedió a su petición y le prometió que Tatsuye podría disfrutar de una cosecha deliciosa y de gran calidad. Tatsuye se sorprendió por el hecho de que sus habilidades logísticas interdimensionales le permitieran obtener productos de su mundo anterior. El dios de la cosecha informó a Tatsuye de que podría conseguir cualquier artículo que quisiera del catálogo de regalos, aunque fuera de su mundo anterior. Tatsuye buscó salsa yikinik en el catálogo y descubrió que su precio rondaba los 278 yenes. El dios de la cosecha le pidió dinero como pago por obtener el artículo, explicándole que los dioses también necesitaban dinero. El dios dijo que Tatsuye podía echar su moneda mundial en la caja de ofrendas, y el dios la convertiría en yenes japoneses. Sin embargo,
Tatsuya no tenía dinero en el mundo en el que vivía. Esto demostraba que, aunque los dioses tenían poder, también necesitaban el apoyo de quienes los adoraban. Tatsuya preguntó a Sonja si tenía dinero. Sonja le dijo a Tatsuya que, aunque no tenían una cultura de comercio o compraventa entre su grupo, Sonja tenía una bolsa de monedas de oro tomadas de los cadáveres de aventureros humanos. Sonja ofreció la bolsa de monedas de oro a Tatsuya por el precio de una zanahoria. Sonja mostró una gran bolsa que contenía más de 100 monedas de oro. La cantidad era lo suficientemente grande como para que Tatsuya no pudiera levantarla sin un gran esfuerzo. Sonja ofreció esta bolsa de monedas de oro como pago por una sola zanahoria, demostrando que el valor de la moneda de oro no era muy valioso para los conejos que vivían casi exclusivamente en el bosque. Aunque para los humanos las monedas de oro tenían un gran valor, para los conejos, una zanahoria comestible era mucho más valiosa. Tatsuya arrojó una moneda de oro en la caja de ofrendas y realizó un acto que recordaba a una ofrenda ritual a una deidad. Sin embargo, al mirar la balanza digital en la portada del catálogo, el saldo que aparecía era de solo 1 yen. Tatsuya se sintió sorprendido y decepcionado, ya que pensaba que el valor real de las monedas de oro era mucho mayor que el que había mostrado el dios de la cosecha. El dios de la cosecha le explicó que este proceso formaba parte de la conversión del valor monetario, pero Tatsuya seguía sintiéndose insatisfecho con el resultado. Tatsuya se dio cuenta de que el dios de la cosecha no recibía una cantidad significativa de ofrendas, en comparación con otros dioses como el dios de los negocios o el dios del nacimiento, que recibían miles de ofrendas a la vez. De esto se deducía que, aunque Tatsuya esperaba obtener mejores conversiones de sus monedas de oro, el dios de la cosecha parecía tener dificultades para recibir ofrendas considerables, lo que le hacía sentir envidia de otros dioses que recibían grandes cantidades de ofrendas. Tatsuya tuvo más interacciones con el dios de la cosecha a través de la caja de ofrendas. El dios de la cosecha parecía exigir a Tatsuya ofrendas en forma de dinero a cambio de su capacidad para enviar bienes desde otra dimensión. Aunque Tatsuya se sintió algo molesto por la petición directa del dios de la cosecha, Tatsuya se dio cuenta de que la habilidad del dios era bastante valiosa y Tatsuya estaba dispuesto a pagar. Tras depositar una gran cantidad de monedas de oro en la caja de ofrendas, el saldo del catálogo se convirtió de repente en 325 yenes. Felizmente, Tatsuya planeaba comprar la salsa Yikinik que tanto tiempo llevaba anhelando. Utilizando el poder divino del dios de la cosecha, una botella de salsa Yikinik apareció mágicamente tras un destello de humo. Esto demostraba la capacidad milagrosa del dios de la cosecha, que podía cumplir el deseo de Tatsuya al instante a cambio de una ofrenda. En esta parte, Tatsuya cocinó un plato con la salsa Yikinik que Tatsuya acababa de obtener del dios de la cosecha. Tatsuya cocinó carne de jabalí marinada con la salsa junto con zanahorias y brotes. Sonja y los conejos que montaban a mano quedaron muy impresionados con este plato, les encantó y expresaron su sorpresa y lo delicioso que estaba. El propio Tatsuya probó el plato con gran entusiasmo. Tras dar un bocado a la carne de jabalí cocinada en salsa Yikinik, Tatsuya sintió una sensación abrumadora por la grasa y el dulzor de la carne que casi se deshacía en su boca. Los brotes hervidos también proporcionaban una agradable textura crujiente, y el fresco aroma hacía aún más agradable la experiencia de comer. Todo el plato resultó un éxito y recibió reacciones positivas de todos los que lo probaron. Tatsuya disfrutó del plato que había preparado con salsa Yikinik. Sonja y Tatsuya se sorprendieron de lo delicioso que estaba el plato, y Tatsuya llegó a afirmar que el sabor a zanahoria realzaba el dulzor del plato. Sin embargo, su conversación derivó hacia el sorprendente tema de los efectos de comer carne en los conejos. Sonja afirmó que cuando Sonja comía mucha carne, el conejo se sentía mal en ciertas partes. A Tatsuya le sorprendió esta afirmación, sobre todo teniendo en cuenta sus frecuentes actividades juntos. Sonja se sentó entonces junto a Tatsuya y le confirmó que realizar la actividad varias veces al día era bastante difícil, tanto física como emocionalmente. Al día siguiente, a Tatsuya le resultó difícil porque la actividad casi había llegado a su límite, a pesar de que Tatsuya no había terminado su trabajo para la cosecha de ajos. Como alternativa, Tatsuya decidió cultivar apio y batatas por razones de salud y resistencia.
Tatsuya estaba trabajando en su campo utilizando sus habilidades en la creación de semillas para cultivar hortalizas. Mientras trabajaba, Tatsuya conoció a Arisa, una Beastkin con forma de hombre zorro con orejas y cola de zorro, que era una aventurera. Tatsuya se sorprendió porque nunca pensó que hubiera humanos sembrando en el bosque apodado, el bosque sin retorno. Arisa preguntó entonces a Tatsuya por sus actividades allí. En este punto, Tatsuya podría haberse sentido confuso o sorprendido por la presencia de Arisa, ya que anteriormente Tatsuya solo había estado con Sonja y los conejos. Este podría ser el punto de partida de la introducción de Tatsuya a más personajes o acontecimientos relacionados con el mundo que le rodea. Arisa y Tatsuya hablaron sobre la protección contra los ataques de monstruos en su mundo de fantasía. Arisa habló de los dos objetos que utilizaba, bolsa maloliente, que emitía un olor que disgustaba a los monstruos, y barrera espiritual, que creaba un campo espiritual que también disgustaba a los monstruos. Tatsuya se sorprendió porque Tatsuya se había enfrentado a muchos monstruos, y sin embargo Tatsuya no usaba esa protección. Arisa tenía curiosidad por saber por qué Tatsuya no era atacado a menudo por monstruos. Tatsuya explicó que Tatsuya podía vencer a los monstruos usando su asada sin ninguna protección especial. Entonces, Arisa preguntó por qué Tatsuya estaba en aquel lugar. Tatsuya se refirió impulsivamente a sí mismo como un stripper. Tatsuya intentó seguir la línea de conversación de Arisa y le explicó que aquella región tenía un nivel de peligro menor que las mazmorras más peligrosas de los alrededores, donde muchos aventureros de alto nivel morían allí. Tatsuya trató de defenderse con una respuesta general que encajara con su conversación. Arisa explicó a Tatsuya que su trabajo como despojadora consistía en recuperar el equipo y los objetos de los aventureros que habían muerto en mazmorras peligrosas y entregarlos al gremio. Tatsuya mencionó que Arisa no podía entrar sola en la peligrosa mazmorra porque era demasiado arriesgado. Después de que Arisa probara el té de hierba servido por Tatsuya y afirmara que el té estaba delicioso, ambos entablaron una conversación más seria. Arisa compartió información con Tatsuya sobre la ciudad que estaba situada a unos 40 km al sureste de donde se encontraban. Arisa dio detalles de que la situación política en la ciudad era inestable y la seguridad y el orden también eran escasos. Tatsuya decidió posponer ir a la ciudad hasta que ella reuniera más información sobre la situación allí. Esto demuestra la cautela y planificación de Tatsuya antes de tomar la gran decisión de ir a una ciudad que podría ser peligrosa e inestable. En esta escena, el ambiente se altera cuando uno de los conejos jinetes de mano entra de repente en la cabaña. Este conejo se arrastró y saltó sobre la mesa, llegando a beberse la tisana de Tatsuya sin permiso. Tatsuya solo pudo sonreír amargamente ante el comportamiento del conejo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Arisa, que había estado sentada con ellos, se sobresaltó de repente y pareció asustada. Arisa se levantó y dio unos pasos hacia atrás mientras temblaba, entonces con una voz llena de miedo, Arisa preguntó a Tatsuya por el conejo jinete de manos que había aparecido de repente. La inesperada reacción de Arisa ante la presencia del conejo crea curiosidad y tensión en la escena. En esta escena, Arisa se sorprende al saber que Tatsuya fue capaz de educar al conejo jinete de manos dándole zanahorias. Tatsuya explica que el conejo le dio algo a cambio de la comida que le dio, haciendo que se quedara allí. Arisa se queda impresionada y no puede creer que Tatsuya haya sido capaz de conseguir que un conejo monte a mano solo dándole zanahorias. Después, Arisa preguntó por la piel y los colmillos del jabalí. Tatsuya le explicó que, desde la llegada del conejo jinete de mano, ya habían cazado 2 jabalíes. La reacción de Arisa ante la habilidad de Tatsuya en el trato con los animales y el hecho de que este conejo hubiera cazado jabalíes aumentó la curiosidad y la tensión de la escena. En esta escena, Arisa se asustó cuando Tatsuya mencionó que Tatsuya casi había tirado la piel, los colmillos y los huesos de los jabalíes que habían cazado. Arisa se entusiasmó y pidió todas las partes del jabalí, expresando incluso su disposición a comprar el hígado del cerdo si Tatsuya lo secaba al sol. Tatsuya accedió a dárselo todo a Arisa y, tras cerrar el trato, ésta le entregó una bolsa de monedas de oro como pago. Este trato indicaba que estos objetos tenían un gran valor para Arisa y que estaba dispuesta a pagar un alto precio por ellos. Arisa ofreció a Tatsuya un anticipo por la piel,
los colmillos y los huesos de un jabalí. Arisa prometió llevarlos a la ciudad, venderlos y devolver el dinero a Tatsuya rápidamente después de llevarse las piezas para ella. Arisa parecía muy interesada en estos objetos y confiaba en conseguir un alto precio por ellos. Sin embargo, cuando Sonja llegó, Arisa se sorprendió y cayó rendida, lo que revela que Arisa estaba incluso impresionada por la presencia de la reina Sonja. Esta situación describe un incidente en el que un rey pisó accidentalmente una zanahoria custodiada por conejos que se habían subido cerca de su nido mientras cazaban. Esto desencadenó una gran batalla en la que participaron 200 conejos maniatados contra un país. Aunque aparentemente trivial, este incidente provocó un baño de sangre entre los conejos y el país. El incidente se extiende incluso a los países vecinos, provocando un conflicto inesperado e implicando a muchas partes en una guerra imprevista. La historia muestra cómo los conejos dieron un paso al frente y rechazaron todas las zanahorias ofrecidas por los grandes países, declarando que las únicas zanahorias que les saben bien son las del bosque de no retorno. Se negaron incluso a mirar las ofertas de zanahorias de otros grandes países. Esto demuestra que el autor se siente muy afortunado. A continuación, la escena cambia, mostrando a un conejo montado en una mano que atrapa a un pájaro que se supone que es un avestruz. El pájaro es grande, con alas anchas y parece un águila. Es muy diferente de la imagen habitual de un avestruz y parece que puede volar. La historia cuenta cómo los conejos cazan el ave de forma organizada, utilizando redes entre los árboles para atraparla. Una vez capturadas, las procesan para alimentarse, cortando la carne en partes que puedan cocinarse. Mientras preparaban la comida, apareció de repente Arisa, una niña con orejas de zorro. Arisa se sorprendió al ver al pájaro parecido al avestruz. Cuando Arisa vio el pájaro, lo llamó Halcón de la Muerte, un monstruo de rango S que solo los aventureros de rango superalto pueden matar. Las partes del monstruo, como su carne, sus garras y su pico, se pueden comerciar por un precio muy alto. Arisa quedó impresionada y sorprendida por la habilidad de Tatsuya, que podía domesticar un conejo a mano y cazar un monstruo tan grande. Arisa le dio a Tatsuya la bolsa que contenía el dinero de las anteriores ventas de monstruos. Cuando Arisa le dio el dinero a Tatsuya, le explicó que eran 600 monedas de oro, denominadas monedas de Orichalcum. Esto demostraba que, aunque la cantidad era grande, el dinero estaba guardado en monedas de gran valor, Orichalcum, cuyo tamaño podría no ser comparable al valor del dinero que representaban. Esta cantidad era enorme, lo que indicaba un gran éxito en las anteriores ventas de monstruos. En esta parte, Tatsuya descubrió que el dinero que recibió de Arisa estaba guardado en monedas de Orichalcum, que parecía ser un material extremadamente valioso y misterioso en el mundo de la fantasía. A pesar del alto valor del material, cuando se canjean en el mundo real, estas monedas solo valen 700 yenes. Aunque la cantidad era enorme en el contexto del mundo en el que vivía Tatsuya, el valor era mucho menor en moneda más común y real. Tatsuya ofreció a Arisa que se uniera a ellos para cenar y le ofreció un lugar para pasar la noche en el granero, ya que era casi de noche y no era seguro para alguien acampar solo en un bosque lleno de monstruos. Tatsuya mencionó entonces que la cena contendría carei, para lo cual Tatsuya pidió ingredientes como aceite vegetal y harina de carei. Esto demostraba su amabilidad y preocupación por Arisa, así como su voluntad de preparar una comida acogedora y deliciosa para sus invitados. Esta sección muestra la ajetreada cocina cocinando el carei y sirviendo el primer plato. El gorgoteo del aceite hirviendo llena la habitación, mientras el fragante aroma del carei se deja sentir. Sirve el primer plato en la mesa y vuelve inmediatamente a la cocina para preparar la segunda tanda. Además del carei, Tatsuya también preparó zanahorias fritas especiales para el conejo a la mano. Esto demostraba su preocupación por sus invitados y también su voluntad de cocinar platos que gustaran a todos los que le rodeaban. Esta sección muestra las reacciones del conejo y de Arisa ante el plato de carei. Se les ve muy entusiasmados y contentos con la comida. Piden más y parecen saborear cada bocado. Cuando Arisa prueba el carei, su reacción es muy dramática. Arisa se sorprende por su maravilloso sabor, lo que demuestra lo buena que es la comida.
Su afición por el plato queda claramente ilustrada por sus reacciones positivas. Este pasaje muestra la reacción de Arisa, muy impresionada por el sabor del carey. Arisa elogió sinceramente el plato, calificándolo como la mejor comida que había probado nunca. Arisa también se refirió a Tatsuye con un nuevo apodo, más educado, mostrando así su respeto. Tatsuye dio una explicación del cariño que le tenían los conejos jinetes de mano, refiriéndose a él como el cazador voraz, debido a su habilidad para alimentarlos y a la forma en que les gustaban tanto las zanahorias y la cocina de Tatsuye. Se creó un ambiente amistoso entre ellos, y el carey que Tatsuye preparó fue rápidamente consumido mientras era disfrutado por todos los presentes. Esta parte representó el momento en el que Tatsuye pudo finalmente disfrutar del carey que Tatsuye preparó, después de estar ocupado cocinando para todos. Tatsuye estaba emocionado porque tampoco probó la carne de halcón de la muerte mientras la cocinaba. Cuando Tatsuye por fin la probó, le pareció que la carne tenía un sabor extraordinario, con un gusto muy delicioso y apetitoso. Tatsuye también notó cómo Arisa la había masticado repetidamente, y ahora Tatsuye entendía por qué. Esto hizo que se emocionara aún más y se impresionara con los resultados de los platos que Tatsuye preparaba. Todos parecían disfrutar de la comida que preparaba, lo que le hacía sentirse feliz y satisfecho. Este pasaje describe el momento en que todos disfrutaron del carey que Tatsuye había cocinado. Aunque estaba delicioso, Tatsuye sintió que estaba incompleto porque no había arroz ni sake al lado. Tatsuye pensaba que el carey sería más perfecto si se sirviera con arroz. Aunque había plantado el arroz, Tatsuye sabía que aún tardarían 1 o 2 meses en cosecharlo. Tatsuye también pensó que el sake sería el acompañamiento perfecto para el carey. Al final, todos declararon que la cena carey estaba deliciosa, y Arisa preguntó si podría volver a unirse a la cena en el futuro. La cena carey terminó con gran éxito y felicidad para todos los participantes. En ese momento, Tatsuye estaba intentando cocinar el filete al ajillo que tanto deseaba. Sin embargo, la presencia de una misteriosa y bella mujer perturbó su concentración. Esta mujer tenía un aspecto llamativo, con una armadura muy chula y el pelo rosa suave. Tatsuye se sorprendió al verla, y aunque esta mujer parecía atractiva, su repentina llegada rompió el silencio alrededor de la cabaña donde se encontraba Tatsuye. Sin embargo, la presencia de esta mujer parecía estar interfiriendo con el plan de Tatsuye de cocinar filete de ajo, principalmente debido a su preocupación por el impacto en la resistencia de Sonja si ésta consumía más ajo. Mientras Tatsuye seguía sorprendido por la llegada de María, un demonio seductor que estaba perdiendo sus fuerzas, María inició sin piedad una conversación sobre sí misma. Aunque Tatsuye no preguntó, María empezó a hablar de sus circunstancias y de lo hambrienta que estaba. María se identificó como un demonio tentador que había perdido sus poderes. De repente, Tatsuye le dio el filete al ajo que había preparado. Tras darle un bocado, la reacción de María fue impactante, con los ojos muy abiertos. En esta escena, María quedó sorprendida por la exquisitez del filete al ajillo que Tatsuye le había dado. Según ella, el sabor era extraordinario y ni siquiera los chefs del mundo demoníaco podían producir un plato así. María devoró el filete de ajo con avidez. Tatsuye estaba preocupado por la rapidez con la que María comía, temiendo que se asfixiara. Sin embargo, María le confirmó que el ajo era una fuente de energía para criaturas como ella. Según ella, el ajo no se digería con la actividad física, sino que se convertía en una fuente de energía mágica que se absorbía instantáneamente al comerlo. María miró entonces a Tatsuye con una mirada interesante. Tatsuye, un granjero, había sido abordado por María, que le pedía ayuda, ya que María estaba perdiendo fuerzas y necesitaba la energía mágica que le proporcionaba el ajo comido. Tras la incorporación de María, Sonja, que también vive con Tatsuye, y María se ofrecen simultáneamente a jugar en la guardería con Tatsuye. Tatsuye, sorprendido por este repentino ofrecimiento, se calla. Esto demuestra el aumento del número de residentes en el barrio. La conclusión de esta escena confirma que la vida de granjero de Tatsuye se complica de repente con la presencia de 2 mujeres a su alrededor que le ofrecen relaciones inesperadas. Esta escena presenta a Tatsuye, un granjero,
que de repente recibe una oferta de dos mujeres, María y Sonja, para hacer algo inesperado esa noche. Tatsuya, sorprendido y un poco abrumado por la situación, sigue intentando mantenerse firme mientras completa su trabajo en la granja. Sin embargo, cuando Tatsuya rechaza su oferta, las dos mujeres responden con decepción. Al final, Tatsuya, sintiéndose demasiado cansado para aceptar la oferta, se siente como si Tatsuya fuera el agotado por su anterior vida ajetreada. Divertidamente, al final, Tatsuya se dio cuenta de que aunque Tatsuya rechazara la oferta, era probable que les tocara a María y Sonja sentir el cansancio esta noche. Este escenario se produjo después de que Tatsuya recibiera información de María, de que Arisa podría haber manipulado el pago por la venta del recién adquirido monstruo halcón de la muerte. Tatsuya, queriendo confirmar la veracidad de la información, decidió ir al gremio de aventureros más cercano para comprobar en persona el precio de venta del halcón de la muerte. Aunque Tatsuya no quería sospechar de Arisa, sintió la necesidad de aclarar la situación para que no hubiera confusión respecto al pago que había recibido Tatsuya. Este movimiento demuestra la prudencia y honestidad de Tatsuya en el manejo de los asuntos financieros y la justicia. Este escenario sigue a Tatsuya, que planea ir a la ciudad para comprobar el precio de venta de los monstruos recién adquiridos por Tatsuya. Tatsuya decide ir con Sonja, la reina del grupo de los conejos de mano, porque tiene el deseo de comprar artículos para el hogar y otros suministros en la ciudad. Aunque en un principio solo quería comprobar precios, Tatsuya también decidió aprovechar esta oportunidad para ir de compras. Sonja, que estaba entusiasmada con la idea de ir de compras, también decidió acompañarle. Esto demuestra cómo Tatsuya trata e involucra a la gente que le rodea en sus actividades diarias, a pesar de que su razón original era solo para un propósito específico. Este escenario muestra cómo Tatsuya, María y Sonja se preparan para ir a la ciudad. Aunque solo era una excursión de un día, Sonja llevó muchas zanahorias para comer. Tatsuya prometió comprarle ropa y accesorios si había suficiente dinero, lo que provocó una emocionada reacción por parte de María y Sonja. Esto demuestra cómo Tatsuya intenta cuidarlas y complacerlas, aunque le sorprenda la cantidad de zanahorias que Sonja trajo para un viaje de un día. Este escenario muestra las aventuras de Tatsuya, María y Sonja de camino a la ciudad. Están viajando por el bosque cuando inesperadamente se encuentran con un dragón gigante. En una breve batalla, Sonja y María se alían y consiguen derrotar al dragón en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el dragón era un monstruo de alto nivel, consiguieron esquivar los ataques del dragón y respondieron con un contraataque rápido y eficaz. Aunque salieron victoriosas, la batalla dejó su huella, con daños en el entorno circundante. Esto demostró las extraordinarias habilidades de Sonja y María en la batalla. La historia sigue las aventuras de Tatsuya, María y Sonja tras derrotar con éxito a un dragón. María levanta la pata delantera del dragón y se la lanza a Sonja, que se enfrenta al dragón en un ataque aéreo. Después, el dragón queda inconsciente y sus 8 amigos atacan al dragón. La batalla terminó en 10 segundos, demostrando lo poderosas que eran. Cuando terminó la batalla, María se refirió a sí misma como la duquesa de la raza demonio seductora que había perdido su posición en el mundo de los demonios. María expresó su gratitud a Tatsuya por la ayuda prestada cada noche que había restaurado su condición. Tras derrotar al dragón, planeaban utilizar su carne, mientras que otros materiales como los huesos, la piel y los colmillos se venderían en la ciudad. También planeaban comparar el precio de venta del dragón con el de otros monstruos, como el halcón de la muerte, que tenía el tamaño de un avestruz. La historia continúa con las aventuras de Tatsuya, María y Sonja tras derrotar al dragón. Tatsuya utiliza una habilidad llamada Item Box Level 10 que le permite almacenar objetos en una dimensión separada. Esta habilidad permitía almacenar objetos de hasta 1 tonelada sin límite de tiempo, por lo que todo se conservaba bien. Esta habilidad fue muy útil para almacenar grandes monstruos como el dragón de arco y el halcón de la muerte que derrotaron, superando los problemas de transporte y manteniendo el estado de los objetos almacenados. Al llegar a la ciudad, el ambiente que encontraron Tatsuya, María y Sonja parecía el de una ciudad de fantasía medieval con todos los matices. Encontraron varios puestos de comida en las calles, incluido un vendedor de sata. A pesar de tener hambre,
la comida que compraron sabía tan mal que María y Sonja ni siquiera pudieron comerla. A Tatsuya también le pareció que la comida era carne podrida que le habían vendido a la parrilla. No obstante, Tatsuya no quería desperdiciar la comida comprada porque su madre le había enseñado a no desperdiciarla. Al entrar en el gremio, Tatsuya observó inmediatamente su entorno. Tatsuya vio una atmósfera que era la esperada de un gremio de aventureros en un mundo de fantasía, completada con una recepcionista elfa en el mostrador de registro. Sin dudarlo, Tatsuya se acercó a la recepcionista para preguntar por la compra de materiales. Entonces, Tatsuya utilizó su habilidad, la caja de objetos, que medía unas 5 metros de alto, ancho y largo. Tatsuya sacó un halcón de la muerte de la caja y lo colocó sobre el escritorio. El recepcionista se sorprendió al verlo. Tatsuya también expresó su deseo de llevarse a casa la carne del monstruo. El recepcionista le ofreció comprar el halcón de la muerte por 1.500 monedas de oro o 15 monedas de orichalcum, reduciendo además la tarifa de sacrificio. El recepcionista se dio cuenta de que una persona capaz de cazar un monstruo de rango S como el halcón de la muerte no era cualquiera. Esto confirmó cuánta comisión se había llevado Arisa, la mujer zorro barbudo que se encargó de la venta anterior. Tatsuya, habiendo recibido una cantidad relativamente pequeña de dinero de la venta anterior del halcón de la muerte, decidió vender el resto de los monstruos que Tatsuya había traído, a saber, los 2 halcones de la muerte e incluso la cabeza de dragón. Cuando Tatsuya informó al recepcionista elfo sobre los objetos adicionales, la reacción del recepcionista fue de sorpresa. Al ver los monstruos adicionales puestos a la venta, el recepcionista se sintió abrumado y confuso, incrédulo. Tatsuya, sin tentarse, declaró que Tatsuya tenía 2 halcones de la muerte adicionales y una cabeza de dragón. Esto hizo que el recepcionista se sintiera aún más abrumado. El recepcionista no podía creer que alguien pudiera capturar varios halcones de la muerte, y mucho menos llevar la cabeza de un dragón en una caja de objetos del tamaño de Tatsuya. La presencia del dragón superaba la capacidad de una caja de equipaje, incluso para los héroes. Mientras tanto, los demás aventureros del gremio también estaban conmocionados y alarmados ante la cabeza de dragón que mostraba Tatsuya. La recepcionista, tras un rato intentando recuperar el control de sí misma, finalmente con voz temblorosa intentó hablar. Tatsuya mostró la cabeza de dragón para que la evaluaran, pero la reacción extrema de la recepcionista demostró lo grande y peligroso que era el dragón. A pesar de ello, Tatsuya se sorprendió por el increíble precio. Con el arco de dragón por valor de 10.000 monedas de oro y el halcón de la muerte por valor de 1.500 monedas de oro, el total ascendía a 14.500 monedas de oro, equivalentes a 145 millones de yenes. Aún así, al ponerlas en la caja de ofrendas, su valor era de solo unos 14.500 yenes. Aunque el dinero era grande, a Tatsuya no le parecía tan valioso debido a los efectos de su habilidad Zenigeva. Con planes de comprar una lata de cerveza de 500 mililitros a su regreso, Tatsuya abandonó el gremio con la mente aliviada. La aventura de Tatsuya en el gremio estaba en marcha, y tras descubrir que la cantidad de dinero por los objetos que vendía superaba la cantidad disponible en la cámara acorazada del gremio, se le pidió a Tatsuya que esperara hasta mañana. A pesar de estar molesto, Tatsuya no tuvo más remedio que aceptar. Tatsuya decidió pasar la noche en el gremio con Sonja y María. Sin embargo, su plan de evitar que su ruido molestara a los demás se truncó cuando un aventurero de aspecto fuerte y agitado entró de repente en el gremio con la cara pálida, pidiendo que llamaran al maestro del gremio porque resultaba que en el bosque se estaba produciendo un desastre, más concretamente en el bosque sin retorno. Las cosas en el gremio se volvieron caóticas cuando apareció un aventurero fuerte e informó de una amenaza de cíclope maligno, un monstruo de clase SSS extremadamente peligroso. Esta noticia causó pánico entre los aventureros y los miembros del gremio. Incluso la recepcionista entró en pánico e inmediatamente salió para informar al maestro del gremio. El tamaño del monstruo mencionado, unos 50 metros, hizo que todos se preocuparan mucho. El sorprendido hechicero expresó su pánico, y todos los ojos del gremio se fijaron en un espadachín sentado solo en un rincón de la sala.
Una atmósfera de tensión y pánico prevaleció entre los aventureros del gremio. Un aventurero llamado Rey Aventurero Marx tenía la reputación de ser el mejor aventurero de rango S del mundo. Cuando surgió una situación crítica con la amenaza del cíclope maligno, los residentes esperaban que Marx protegiera su ciudad. Sin embargo, Marx se negó a luchar solo contra el monstruo. Marx declaró que, aunque ya había derrotado anteriormente al cíclope maligno, entonces tenía colegas que le ayudaban, mientras que ahora Marx estaba solo. Marx afirmó que el riesgo de luchar contra un monstruo como Evil Cyclops solo le daría un 50% de posibilidades de derrotarlo, incluso con sus habilidades. Marx se negó a correr ese riesgo porque también amaba su vida. Aunque Marx ofreció la oportunidad de unir fuerzas con cualquiera que se atreviera, Marx dejó claro que él mismo no estaba dispuesto a correr un riesgo tan grande por su vida. En medio del caos provocado por la amenaza del cíclope maligno, María se ofrece a unirse a Marx para enfrentarse al monstruo. En un principio, Marx se niega por el riesgo que supone, pero al enterarse de que María le acompañará, Marx acepta. María también recomendó a Sonja, la reina de la tribu de los conejos de mano, que se uniera a la misión. Marx aceptó dividir la recompensa en 3 partes iguales entre los 3. Lo que empezó como una visita al gremio para verificar la sospecha sobre Arisa se convirtió de repente en algo inesperado, con Marx, María y Sonja preparándose para enfrentarse a la amenaza de los cíclopes malignos.